Vamos a profundizar sobre los aspectos que comenzamos a ver la clase anterior. En principio vamos a tomar algunas ideas generales en cuanto a esta distinción que existe entre historia y relato. Sí, generalmente nosotros decimos historia, relato, narración como elementos que significan lo mismo. En realidad no es tan así. O sea, ustedes, por ejemplo, cuando fueron haciendo el relevamiento, identificaron en algunos casos diferentes historias, pero que no tenían forma de relato. Recién cuando ustedes hicieron ese análisis y empezaron a pensar en tres momentos, por ejemplo, comenzó a tomar forma de relato. Podríamos decir entonces que la historia es el contenido y el relato va a ser la forma, el contenedor, que le va a dar, como bien dice ahí, materialidad a ese relato para que pueda ser comprendido como tal. A partir de esa interrelación entre contenido o historia, como dijimos, y relato, vamos a tener el resultado de esa conjunción que va a ser lo que nosotros vamos a identificar como narración. Por eso se dice que el objetivo de la narración va a ser esencialmente establecer esta relación entre la historia y el relato, entre contenido y contenedor, ¿sí? O entre forma y contenido, como quieran entenderlo ustedes. Esa narración obviamente después va a adoptar puede adoptar diferentes lenguajes, o sea, puede ser en forma verbal, como lo estamos haciendo ahora, verbal escrita, o bien lo que vamos a hacer más adelante es llevarlo justamente a su aspecto verbo-visual, ¿sí? Vamos a hacer justamente una transcodificación de esto que en principio estamos comenzando a elaborar en forma escrita, en forma verbal y escrita, para llevarlo al lenguaje verbo-visual, a ese tipo de relato o narración. Bueno, fíjense acá que tenemos entonces, eh, en esta relación que se da entre historia y relato, tres elementos fundamentales. En principio, el orden, ¿sí? Que tiene que ver justamente con las diferencias que se suelen dar entre el orden real en que sucedieron los hechos y el orden narrativo, el orden que nosotros le vamos a dar justamente para obtener mayor provecho en el momento de generar esa narración. ¿Sí? Entonces nosotros podemos trastocar ese orden original, podemos alterarlo, darle un nuevo orden e inclusive agregar otros elementos que no formaban parte originalmente de ese relato, pero que nosotros lo consideramos necesario para configurarlo como tal. Después tenemos la cuestión que es la duración. Nosotros podemos quitarle, siempre en relación a lo que sucedió de manera verídica, quitarle importancia, por ejemplo, otorgándole poco tiempo, poca duración a un determinado hecho, y en cambio amplificar otros hechos que nosotros consideramos que son más relevantes o nosotros queremos enfocarnos en eso. Entonces le vamos a dar mucha más duración dentro del relato que la que tuvo seguramente eh, cuando sucedió esto de manera verídica. Y por último, el modo, es decir, la manera en que nosotros vamos a contar eso. Y eso tiene que ver justamente con los tipos de narración, que es lo que vamos a ver a continuación. Todo esto que nosotros vamos, este nuevo planteo, esta nueva reconstrucción que nosotros vamos haciendo es lo que nosotros vamos a conocer como diégesis o espacio diegético, espacio y tiempo diegético, porque son todos elaborados a los fines del relato. Este concepto de diégesis también pertenece a Aristóteles, que habíamos mencionado en la clase pasada, en el momento de mencionar los tres actos del relato clásico, de la narración clásica, y hace referencia justamente a ese mundo ficticio de personajes y acciones recreados a través de las palabras y las imágenes de un enunciado narrativo. Decimos ficticio en el sentido no porque no haya sido verdad o no haya sido tomado de lo que nosotros consideramos realidad, sino porque fue alterado en función a la construcción de este nuevo, de lo que nosotros vamos a considerar nuestra narración. ¿Se entiende? Esta diégesis va a estar constituida básicamente por tres elementos que ya los mencioné un poquito, que son el espacio, el tiempo y los personajes. Con respecto a lo que decíamos anteriormente,
del modo de narrar, esto va a tener directa relación con los tipos de narradores. Vamos a tener básicamente tres grandes grupos dentro de los cuales vamos a tener variaciones. En principio vamos a tener este narrador que vamos a denominar en primera persona, el cual va a poder ser un narrador protagonista, ¿sí? Es el que cuenta lo que sucede y a la vez lo que le pasó a esa persona, ¿sí? Es decir, es partícipe activo de lo que está sucediendo y de lo que está contando. Como gran característica de este tipo de narración o de punto de vista, tiene que ver con el hecho de que le va a aportar mayor credibilidad al relato, ¿sí? Porque te estoy contando yo a vos lo que me pasó, ¿sí? Desde mi visión y porque me pasó a mí, ¿sí? En el caso del narrador testigo es diferente porque él cuenta acciones de manera indirecta, es decir, le pasó a otro, pero yo te cuento cómo lo vi yo. Sigo siendo yo el narrador, pero ya esto no me pasó a mí, sino le pasó a otros y yo lo cuento desde mi visión. Y por último, una tercera variante del narrador en primera persona que tiene que ver con un monólogo interior, muy eh, adecuado cuando trabajamos el conflicto con uno mismo, ¿sí? A manera de reflexión, no se basa tanto en cuestiones externas que suceden, sino más que nada en, como decíamos, reflexiones o pensamientos del propio protagonista. Tiene relación con el primer punto, pero en realidad no tiene que ver tanto con lo que sucede por fuera, sino más que nada con ese desarrollo interior que tiene el protagonista, en base, por ejemplo, a ese conflicto que tiene consigo mismo. Bueno, después aparece el narrador en segunda persona, que no es muy habitual. Por ahí se utilizan en fragmentos de la narración, pero no todo el tiempo, porque es muy, primero que es bastante, no es actual, ¿sí? Uno no lo identifica actualmente, ese tipo de narrador. Y como bien dice ahí, no es fácil mantener la atención del lector si todo el tiempo ese personaje, ese narrador me está hablando a mí. Sí, me puede hablar en un determinado momento, pero no todo el tiempo porque se hace bastante aburrido, si se quiere, el relato. En algún momento, digamos, tuvo protagonismo en este tipo de narración, pero actualmente no. Y es lo que por ahí en el teatro, que es un recurso del teatro y que actualmente aparece en algunos tipos de narraciones, pero siempre en fragmentos, lo que se denomina la ruptura de la cuarta pared. Si uno considera el espacio teatral, el escenario, como una caja, nosotros tenemos tres paredes, ¿sí? Que sería todos los costados y el fondo, y la cuarta pared sería la que divide el público del actor. Entonces, cuando el actor le hablaba al público, se decía, digamos, que estaba rompiendo la cuarta pared, ¿sí? ¿Conocen, vieron alguna vez ese recurso en algún tipo de narración actual? ¿Les resulta familiar? De Office, claro, cuando miran a la cámara, exactamente. Exactamente, cuando miran a la cámara. Deadpool es el más característico, exactamente. El que más conversa con el lector, ¿sí? Exactamente, sí. Todas esas miradas a cámara, esos guiños, por ahí no dice nada, pero mira, interactúa. Entonces todo eso tiene que ver justamente con este tipo de recursos. Exactamente, sí, lo reconocen. Es fácil de reconocer, pero se dan cuenta que no es algo de todo el tiempo, sino en determinados momentos, como para enfatizar algo. Por eso dice que tiene valor narrativo para aportar intensividad y fuerza por su naturaleza vocativa. Vocativa hace referencia con involucrarme, ¿sí? Te quiero involucrar, entonces te hablo directamente. Dejo de contar lo que estoy contando y te hablo directamente a vos que me estás escuchando, ¿sí? Bueno, y por último, el narrador en tercera persona, que sería el más característico, muy bien, ¿sí? Todas esas series tienen ese recurso, está muy bien. Eh, el narrador en tercera persona es el más característico, ¿sí? Es el que cuando yo cuento como escritor o como narrador, pero sin estar dentro de la historia, ¿sí? Básicamente sería lo que nosotros podemos interpretar como
eh, como estar fuera de campo o en off, ¿sí? ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de eso en otra materia? Porque justamente lo estoy viendo desde afuera y a la vez también tengo la posibilidad de saber, de ver a todos al mismo tiempo, por eso habla de narrador omnisciente, porque puedo ver todo al mismo tiempo y conozco la realidad y lo que hace cada uno de los personajes, ¿sí? Sabe todo directamente este narrador y puede contarlo. Tiene una variante que es lo que se denomina el narrador equisciente, pero en este caso va a estar centrado en un solo personaje, sabe lo que le pasa a un solo personaje. El resto solamente lo intuye o más o menos trata de relacionarlo, pero está puesto, justamente como dice, la visión está atada a un personaje en particular. Es una variante también de la tercera persona, pero a diferencia del narrador omnisciente que lo sabe todo, lo ve todo, en este caso sabe lo que le sucede a un solo personaje. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Profe, ¿puede ¿Seguimos? retroceder, por favor? Que Bueno, me falta anotar acá. bueno, entonces repasando, tenemos tres tipos de Listo. narradores, primera, segunda y tercera persona. A la vez, dentro de esas variables va a aparecer otras alternativas o posibilidades y va a depender siempre del punto de vista del modo. ¿Se acuerda que decíamos duración y modo? Sí, bueno, va a depender justamente del modo. ¿Puedo avanzar? Sí, sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos entonces a esta otra pata o eje dentro de lo que es un relato, que son los personajes. ¿Sí? No, no hay relatos si no existen personajes. Para empezar a darle profundidad a esos personajes, yo puedo basarme en estos interrogantes que yo pongo acá, que son sugerencias, pueden haber otros mejores, pero como un punto de partida están muy bien planteados. En principio, contar quién es el personaje, ¿sí? Hacer como una mínima descripción, una descripción que puede ser física, que puede ser psicológica, pueden ser sus comportamientos, y eso a la vez me va a ayudar a definir qué es lo que quiere, cuál es su objetivo en la historia. A partir de eso yo voy a saber también, bueno, tiene ese objetivo y qué hace para conseguirlo, de qué manera lo lleva adelante y cuáles son las acciones que lleva adelante para conseguir ese objetivo. Y por último, cómo terminaría su historia. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una visión general a manera de esqueleto, de esbozo, de qué manera se va a comportar ese personaje en esa historia y de qué manera va a gravitar también. Todo eso lo podemos sintetizar en esta pequeña fórmula que dice quién es, qué quiere, qué hace y cómo termina. A partir de esa definición, una vez que nosotros completamos esas pequeñas preguntas, podemos seguir ampliando, podemos seguir profundizando sobre el personaje. Tenemos, por ejemplo, acá tomo las preguntas del punto anterior y voy esbozando algunas respuestas, diciendo quién es el personaje, y bueno, aparece, bueno, un extraterrestre de un planeta determinado. Una vez que sé eso, yo puedo empezar a preguntarme, bueno, ¿qué forma tiene? ¿Cómo es físicamente? ¿Por qué viaja a la Tierra? O sea, ¿qué lo trae a ese punto que va a ser, bueno, donde se va a desarrollar su acción? Y bueno, ¿cómo llegó? ¿Cuándo llegó? A partir de eso, bueno, defino qué es lo que quiere. Quiere volver a su planeta. Puedo ampliar esa acción, decir, bueno, ¿cómo se estrelló? ¿Cómo se estrelló? ¿Dónde? ¿Qué pasó con la nave? Y así, ir ampliando, ir agregando preguntas, haciéndome preguntas para ir completando el perfil de ese personaje. Bueno, ¿cuáles son las acciones que hacen para conseguirlo? Dice, bueno, se inscriben en un concurso de canto para llamar la atención de su pueblo y a partir de eso, bueno, generar un vínculo que le permita volver a su planeta. Entonces ahí nos podemos preguntar en base a esa acción. ¿Sabe cantar? ¿Cómo se preparó? ¿Recibe ayuda de alguien? Y después al final, ¿cómo termina la historia? ¿Cómo termina si en ese caso, si es ese personaje o hay otros personajes, bueno, tendría que hacer esto con cada uno de ellos para saber cuál es el protagonismo dentro de la historia. Y en base a eso también puedo seguir ampliando, proponiendo nuevas preguntas
en base a estos cuatro puntos básicos. Bueno, de esta manera entonces vamos a llegar a lo que nosotros vamos a denominar un logline en principio, que esto, bueno, cada uno va a tener su manera de elaborarlo. Algunos elaboran primero la sinopsis, después de la sinopsis sale el logline, que sería como un súper resumen, directamente contar la idea principal de la historia en una sola frase. Si yo me excedo de eso, ya estoy empezando a hablar de una sinopsis, si utilizo más de una frase, pero tiene más que nada una función de generar atracción, es decir, generalmente plantea como un gancho, una suerte de incógnita, que uno dice, por ejemplo, ¿cómo lo resolverá? O bueno, o ¿qué hará este personaje? Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero siempre en una frase, ¿sí? En una sola frase. En el caso de la sinopsis, sí ya tengo la posibilidad de ampliarlo un poquito más, ¿sí? Si hablamos en términos de cantidad, podemos hablar de un párrafo donde tengo que mencionar a los personajes, describir las acciones principales y contar cómo se dice el arco de la historia. Estos tres puntos principales, estos tres actos tienen que aparecer presentes en esa sinopsis. Bien. Sí, el logline en realidad parece como una variación que tiene que ver más que nada con cuestiones. Sí, sí, puede ser lo que aparece, esa descripción breve que aparece en Netflix, porque tiene que ver justamente con esa cuestión de llamar la atención para Sí, llevarme a leer la sinopsis. sí, es como la idea, cuando es la idea de la historia. Cuando uno, por ejemplo, presenta un guión, un proyecto audiovisual, lo que viene en la tapa o en la primera hoja es el logline, porque si llama la atención eso, entonces la persona que tiene que avalar eso va a seguir leyendo. Si directamente el logline no le gustó, directamente se descarta eso y ya no se ve. Por eso es la importancia, porque es lo primero con lo que se va a encontrar, inclusive puede aparecer abajo del título de la obra, esa descripción breve. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo quiero que ustedes me digan si reconocen a qué obra hace referencia. Dice en primer caso, fíjense que por más que sea más o menos extenso, no deja de ser una frase. El primer caso, ¿a qué hace referencia? Bien, bueno, fácil. El segundo, un niño de 8 años. Sí, el primero Breaking Bad, está bien. El segundo, un niño de 8 años que es ¿No abandonado puedo, accidentalmente. no? Mi pobre Sí, angelito. exactamente. El tercero, facilón también. Bueno, ven cuál es Yo la soy tu intención. amigo fiel. Bueno, bueno, ven cuál es la intención del logline, contar todo prácticamente o la idea principal. Bueno, y el último, que ahí ya lo sacaron el día de la marmota, muy bien, era bastante. ¿Sabía Paula eso, no? No, porque la marmota soy yo, entonces no sé, no puedo Mm, ver eso. claro, bueno, recomendada totalmente para, no sé si está en Netflix, o eso No sí me que no me gusta pregunto. que hablen de mi vida. ¿Está en Netflix? No sé, no tengo, pero búscanla. Eh, Esto a manera de ejemplo de lo que tiene que tener, de qué manera tiene que contar un logline, contar todo sin extender, es decir, dejar como muchos interrogantes para que yo quiera leer la sinopsis. Y ahora vamos a ver un ejemplo de sinopsis también, bastante fácil de saber de qué se habla. No voy a leer todo, léanlo ustedes, yo simplemente, Hechizo del Tiempo se llama en gallego exactamente, el Día de la Marmota. Eh, bueno, fíjense que nombra a los personajes principales, los objetivos, es decir, qué quiere, cómo lo va a hacer, y bueno, y empieza a mencionar algunas consecuencias. Y hasta ahí, o sea, sin decir esto termina de esta manera, pues inclusive sabemos que no terminó. Sí, 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 estoy de acuerdo con eso que están escribiendo ahí, pero a fines de los ejemplos tomé una cuestión bastante recurrente, bastante conocida, para que puedan entender claramente qué contenido tiene que tener
la sinopsis. Bueno, ¿hasta acá algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, esto es No, lo que ustedes... profe. Perfecto. Lo que ustedes tienen que hacer entonces es materializar estas cuestiones a partir de su relato. ¿Sí? Vamos a seguir haciendo, avanzando sobre el relato, pero incluyendo todos estos elementos. ¿Sí? Ustedes van a tener que identificar claramente ahora cuál va a ser el tipo de narrador que van a utilizar en el relato, de acuerdo a lo que estuvimos viendo. Decir por qué eligen eso, ¿sí? Por qué ustedes consideran que el tipo de narrador que eligieron es el ideal para contar la historia que ustedes están planteando, el relato. Después, definir cuáles son los personajes principales y secundarios y hacer ese análisis, mínimamente las 4 preguntas. Lo pueden ampliar, por supuesto, pero mínimamente esas 4 preguntas, responderlas en base a los personajes principales y secundarios. Y después realizar una propuesta del logline y de sinopsis. O sea, pueden empezar primero por la sinopsis, que al contar uno un poquito más se le hace más fácil, y después súper resumir eso y ahí obtienen el logline. A ver, son las 9:35. Bueno, vamos a tomarnos. No vi lo que me pusiste ahí, Dani. Hablo rápido porque acá están haciendo un terrible. Su hilo de sinopsis, el apuntecito, Ajá, está subido en el drive de la cátedra. perfecto. Perfecto. Para que puedan profundizar un poquito más y ahí tienen bien definido. Bien. Apago mi micrófono. Bueno. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, pueden ir a trabajar. Nos reencontramos dentro de una hora para ver las producciones. Se va a su cama, se acuesta a dormir y su mamá se acerca, seca sus lágrimas y le dice que también está, si él también estaba esperando saber el secreto de la quinta llave. Y el niño le De la llave que no entra. claro, entonces el niño con alegría le dice cómo sabía eso porque era un secreto entre ellos. El niño siempre entre medio dice que él se siente especial porque en ese lugar no se podían entrar niños ni tampoco personas con ruleros, como también haciendo referencia a lo que realmente pasaba en el fogón. Entonces él decía que para él iba a ser la llave. A lo que la mamá le saca un papelito y le da lo que él lee y dice, querido sobrino Marcelo, él se emociona mucho y dice que, que en ese lugar, que la llave era tanto para él como para todas las personas que cuidaran y preservaran la cultura de su querido Chaco y en especial la del fogón. Y que ahí, bueno, él cuenta como que en la actualidad, cada vez que escucha que alguien menciona que la llave 500 es para él asiente con la cabeza y le cuenta con una gran sonrisa esta historia que ahora nosotros estamos leyendo. Y bueno, cerramos, y en esta parte quiero leer para ver si realmente es lo de la cuarta pared, lo que nosotros sentimos, pero no sé si realmente es, que cerramos la historia diciendo, mi nombre es Marcelo y como mencioné al principio, Aldo Boglietti es mi tío. Su sueño sigue latiendo en mí. Hoy soy el presidente de la Fundación del Fogón de los Arrieros y las puertas siempre van a estar abiertas para todas las personas que amen el arte y la maravillosa historia de su creación. Espero verte pronto y, por cierto, no vengas con rulero. Como haciendo referencia que Que Marcelo Marcelo es es la Marcelo, persona, Era Marcelo útil. Pino. ajá, la persona que ¡Uy! nos dio Un plot twist, La un plot entrevista. twist. la Sí. entrevista. Y como que él nos contó que para él era súper normal ir al fogón y ver todas esas cosas en su niñez. Entonces como que bueno, le metimos como que él era el sobrino, pero que él contaba la historia. Necesita Marcelo conocer esa historia que armaron ustedes. Ustedes La verdad que costó escribieron mucho acá. historias, o suelen escribir historias. Un poquito, a veces Sí, cuando estamos tristes.
Cuando estamos Se tristes nota. escribimos y aparte, bueno, en el caso de Lucía, ella, su familia son escritores y bueno, cada uno tenemos por ahí un referente, digamos, en nuestra familia. Entonces, capaz que eso por ahí nos motivó un poquito. Sí, sí, influyó mucho, creo. Se nota mucho ahí, digamos, Sí, una, Este, una preexistencia narrativa. sí. ajá. Entonces, ¿usted considera que está bien como el incluir este personaje, que no está muy exagerado en la Sí, historia? no, 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 está bien. O sea, logra articular bien, digamos, todo lo que es el contenido real, como ustedes llaman, o sea, el contenido relevado, si bien digo. Y bueno, le da justamente sentido de relato, sentido de narración. eh, Se articula bien, me parece. Sí. ¿Pudieron ver algo, por ejemplo, con respecto a lo que era el análisis anterior de arquetipos, símbolos, etcétera? Sí, como símbolo nosotros habíamos pensado, la verdad que tuvimos un gran debate con muchas dudas, pero habíamos quedado como que el símbolo teníamos la llave. Ajá. Ujú. Profe, Este, buenos días. Justo también soy del grupo de ellos. No sé si quiere Jackie que yo le explique eso. dale, por favor, a vos. Bueno, sí nosotros habíamos tomado, tratamos de ejemplificar todas las preguntas esas que habíamos tenido y como símbolo sí habíamos tomado la llave porque en una parte del relato que creamos, eh, Aldo le explica a Marcelo que se entrega una llave y se hace el juramento, todo, entonces como la llave simbólica que tiene el fondo de los arrieros, tomamos esa forma como símbolo, haciendo referencia a las llaves reales que se daban. Por eso tomamos eh, eso como símbolo. También encontramos como una alegoría que hoy lo había dicho más temprano una de nuestras compañeras, que era sobre la llave, ¿no? En sí, que abre una puerta y hace referencia metafóricamente que abre cualquier puerta del fogón. Por eso lo tomamos también como alegorías. Em, Bien. los arquetipos que habíamos notado era, eh, ah, el amigo, es decir, como la persona que recibe la llave, que tenía que ser un amigo de Aldo. que Obviamente que tiene que ser alguien que se preocupa, una persona ideal, que esté interesada en el fogón, por eso lo tomamos eso como arquetipos. También al cuidador, haciendo referencia a la misma persona que recibía la llave y que tenía que cuidar el lugar, el fogón de los arrieros, que tenía que ser una persona responsable y referido a eso, ¿no? Al ideal de la persona. También tomamos el creador como Aldo, que es el creador del fogón y que para muchos artistas fue como un ejemplo no a seguir porque fue el que es más para Resistencia también. Por eso tomamos también como el creador. Y también hablaba algo así sobre, no sobre el personaje, sino como más sobre el contexto, algo general que era la búsqueda. Y Ujú. nosotros lo interpretamos como la búsqueda de esa persona, ¿no? De que tiene que llevar, tiene que entregarse la llave, pero asimismo también como la persona que tenía que recibir la llave de buscar que sea reconocido por algo. Eh, Eso sería en cuanto a lo que encontramos de arquetipos. Después, los estereotipos tomamos, no sé, como la perfección del niño, porque lo describimos a él cuando era chico, por ejemplo, que tenía eh, Niño un rubio. niño, sí, un niño con cabellos dorados, una sonrisa inmensa, así como un ejemplar de un niño bien portado, por así decirlo, eh, y con características generalizadas de un niño, no sé, por así decirlo, estadounidense, que es rubio, una sonrisa perfecta y así. Entonces lo relacionamos con eso. Y después seguía los tipos de conflictos, que tomamos el conflicto con el entorno, que también lo había mencionado una compañera hoy más temprano, que es relacionado a la muerte de Aldo, que es algo que él no pudo controlar, y eso fue lo que le dio el trama también a nuestro relato, porque él es el que sabía el misterio de la llave 500 y no le puede decir a Marcelo, y por eso después pasa todo lo otro. Y bueno, creo que eso era lo... También encontramos los actos y tratamos de incorporarlos eh, en el relato y, y de ahí nos fuimos basando para crear la historia. Muy bien, Eso con lo anterior. Muy perfecto. bien, Me chicos. parece todo muy, muy correcto, bien,
bien articulado, todo bien, un análisis muy bien hecho. Y bueno, y eso obviamente se refleja después en el relato. ¿Quiere que le leamos lo que pusimos hoy, lo que Lo de la trabajamos? sinopsis y el logline, sí. Bueno, no sé si quieren le leo yo. Dale, dale, Jackie. Bueno, la sinopsis es: Marcelo, un ciudadano de Resistencia, recuerda fervientemente sus visitas anuales a los cumpleaños de su tío Aldo, en el Fogón de los Arrieros, un lugar donde siempre se sintió bienvenido y contenido. Amaba estos encuentros porque se desprendía de su realidad y entraba a un mundo paralelo de misteriosos y atrapantes relatos. En una de sus anécdotas, su tío le cuenta un secreto que cambiará su vida, pero a diferencia de las demás historias, esta no fue terminada. Esto dejó una gran incógnita en Marcelo. Durante una terrible noche previa a la respuesta de su gran duda, la historia da un giro inesperado. El joven recibe la triste noticia de la partida de su tío. Esto pone en vilo si podrá o no Marcelo descifrar finalmente aquel secreto. Esa es la sinopsis. Y el logline es la maravillosa historia del orden de las llaves y el secreto de la llave número 500, visto desde los recuerdos de un niño. Eso me gustó. Sí, esa sinopsis yo creo que se puede acortar un poquito más. Ah, ok. Sí, por ahí había una parte, justo seguiste leyendo, entonces no me acuerdo cuál era el punto, pero había una parte donde ya se podría cortar. Ah, O ok. sea, como dejar abierto, ¿viste? O sea, ya como que ya contaste bastante y ya se podía cortar y si igual se entendía bien y quedaba más resumido. Ajá, nosotros entendimos como que era media carilla, digamos, tenía que No, no, ser no, 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 bastante, no. No, un bastante parrafito. Traten especificado. de resumirlo un poquito más. Está bien. O sea, no es que está prohibido para nada. O sea, una sinopsis puede ser una carilla, inclusive puede ser más formalmente. Pero vamos a tratar de ajustarnos a los requerimientos del práctico, que como se lo habíamos explicado, es el mismo práctico que están trabajando en taller. Entonces, bueno, a los fines, digamos, de ese requerimiento, vamos a tratar de mantenernos aproximadamente en un párrafo. Puede ser un poquito más, pero no mucho más. Sí. Ok. Sí, si pueden leer, o cuando lean el documento, habla o sea, es como que si uno lee todo, bueno, parece como que tiene bastante contenido la sinopsis, pero en este caso sí, lo que queremos es eso, que puedan resumirlo, eh, porque bueno, ya van a ver en taller lo que le van a pedir es algo como mucho más eh, concreto, más corto, ¿sí? Ajá. Ok. Bueno, muchas gracias. No, No, ustedes gracias a chicos, ustedes. gracias. Muy bien. Yo tengo una duda. Con Sí. Sí. respecto a la sinopsis, ¿también realizamos la sinopsis técnica? ¿La sinopsis qué? Técnica. No, no, por ahora no. Por ahora no. Ok, gracias. No de nada. Bueno, ¿quién más quiere contar? Por ahí alguno de los que estuve escribiendo acá en el chat, si quiere contarlo. Vayan sacándose la vergüenza de hablar, Ahí porque Daniela dice. ¿quién? ¿Qué? Daniela Magalí va a hablar. Bueno. Yo, profe. Bueno, pero les digo a los otros, sáquense la vergüenza de hablar porque dentro de poco van a tener que hablar y ser protagonistas. Escuchá el Les logline que dejo te esa tiró ahí. intriga nomás. Te tiró un Después le logline ahí. cuento. Alto logline que tiraste ahí. Claro, claro, yo le tiro ahí la intriga como para que vayan sabiendo. Para que vayan a ver la peli. No, creo que le gusta mucho la peli, pero Una de por su bien. terror. No me gusta ese logline. Dice. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, Bueno, si le parece, comparto el docs donde estábamos haciendo, es una hojita Bueno. nomás, Sí. dale. pero para que también sigan con la lectura, Dale. si quieren. ¿Se ve? Sí. Ampliar un poquito más, dale un poquito más de zoom.
Ahí se ve. Ahí está, sí. Bueno, bueno, paso a contarles más o menos. Nosotros también usamos el mito de Crisanto Domínguez del Museum, que, bueno, como saben ya que él había creado o hecho una escultura con rasgos de un aborigen que medía 3 metros y nosotros pusimos que el tipo de narrador que se utilizaba en nuestro relato era el narrador testigo, porque él no era el que contaba en primera persona, sino que era el que estaba incluido en el relato, pero también hablaba de terceros, como hoy mencionaba también una compañera acerca de lo de la municipalidad. También estaba el personaje con el que se encontró, que era Quinquela Martín, que es un personaje que lo ayuda al protagonista, pero él no lo cuenta como en primera persona, porque también cuenta otros hechos y otros sucesos como en diferentes sitios. Bueno, Ajá. después pusimos como personajes principales y secundarios. A principal lo pusimos a Crisanto Domínguez. El secundario pusimos a Quinquela Martín, que fue el que ayuda a crecer al personaje y ubicarlo en un lugar de reconocimiento, que es lo que le permite a él seguir haciendo esculturas y lo que le da el pie después a hacer esta escultura de la aborigen. Y los otros personajes que consideramos también como secundarios son las familias, porque creo yo que tenían como un peso fuerte por parte de su cultura que él haga esto, porque él tranquilamente podía hacer una escultura de otra cosa que en ese momento esté como o de moda o en tendencia, no sé, Claro, un pero estilo también europeo, ponele. sí, pero en cambio él fue más llevado por su cultura o por su vivencia. Entonces nosotros pusimos que los personajes secundarios también formaban parte los padres por parte de su infancia. Bueno. El logline que decidimos hacer fue el indio de Crisanto fue sepultado. Y usted, como dijo que había como que incluir al museo, yo decía para poner el indio de Crisanto Domínguez fue sepultado en un museo. No sé si estaría bien. Mm, sí, me da como más incógnita, más gancho, como digo yo. Claro, porque yo leí lo del logline era como para atrapar al que va a leer. Exactamente, Entonces yo exactamente. quería hacer eso, como que no, que la gente le interese saber si están hablando de Crisanto como un indio, porque dice el indio de Crisanto Domínguez fue Claro, sepultado, un juego de o si palabras. están hablando una obra, claro. Entonces me pareció Cla- copado, o sea, bueno, Claro, aparte poner fue sepultado en un museo donde no es habitual que esté sepultado nadie, entonces como que claro. te genera esa intriga de ¿De qué querer quiere seguir decir eso. leyendo? Sí, sí, Ujú. sí, tal cual. Bueno, em, no, acá no sé qué pasó. Había una partecita de sinopsis que falta. Pero bueno, contamos eso más o menos de que él llegó a... No, nos falta una parte, no sé dónde está. Bueno, había más relato acá un poquito. Pero contaba que él llegó a Buenos Aires en barco y que un tiempo después creó la escultura del aborigen, que fue como rechazada por la gente, fue rechazada por la sociedad por una supuesta desproporción de sus genitales, lo que llevó a que la censuraran oficialmente y después que haya desaparecido, pero nadie sabe de quién fue. Si quieren culpar como al vandalismo y a como que la gente la robó o la rompió, pero también puede ser como que el gobierno decidió censurarla completamente. Claro, así esa forma que fuiste contando así por sobre el texto, parecía más una sinopsis que lo que está ahí escrito. Claro, sí, sí, sí. Porque vos, Está por ejemplo, decís el bastante... gobierno, y eso es apto para una sinopsis, decir el gobierno. Ahora, en cambio, cuando vos pones el consejo municipal, no sé qué, eso ya es mucho para una sinopsis, ya tiene mucha calidad de detalle Ah, ok. para una sinopsis. En cambio, si vos decís, digamos,
las autoridades, el gobierno, eso sí es apto para una sinopsis. Ok. Por decirte una cuestión, pero después hay otras cosas que, por ejemplo, una figura de 3 metros, eso para una sinopsis no es Mm, gravitante. Pues vos claro, podés decir una imponente figura, si vos querés decir, digamos, que 3 metros para vos es mucho, entonces si es una imponente figura, una imponente escultura, se usa muchos calificativos. Claro, claro, los adjetivos calificativos. sí, Eso también dice ahí en el documento. Si ahora lo van a leer con más tiempo, lo pueden leer. Y sí, habla de eso, de justamente de qué, cuáles son las palabras, los verbos y los adjetivos que tienen que aparecer en la sinopsis. Trata de sí, sí, generar como sensaciones, reacciones. Entonces Exacto. vos hablas, por ejemplo, de estados de ánimos. Decís, por ejemplo, un motivado individuo busca la respuesta, ¿entendés? O sea, le pones como mucho color. claro. Sí, sí. Igual viendo el trabajo de mis compañeros, así que estuvieron comentando durante la mañana, se me hace que podríamos inventar un poco más. Nosotros agarramos lo que teníamos, no inventamos nada, digamos, porque no sabíamos qué se podía hacer. Bueno, yo al menos, no sé, mi compañera, yo no sabía que se podía como agregar información, pero podríamos darle un poco más de, se me hace de historia, no sé. Porque queda como en la nada, no se sabe qué pasó ni con Crisanto ni nada, termina en que la Claro. escultura fue sepultada nomás. Sí, sí, le falta interés narrativo. Claro, O sea, vos tenés, como decíamos hoy, tenés historias, pero que todavía no están articuladas en un relato claro. como para que tenga justamente esas partes que mencionábamos, para que tenga un mínimo, al menos un mínimo desarrollo de personajes, de Sí, acciones, obviamente, sí, creo que le faltaría como el desenlace, porque la historia principal la contamos desde que él nació, o sea, nuestro relato contamos desde que él nació, sus padres, qué hizo, a qué edad se fue a Buenos Aires, con quién se encontró, que es con Quinquela Martín, qué obras creó, todo eso pusimos, pero faltaría como el desenlace que cuenta ahí qué pasó, porque te deja colgado, digamos. claro, en qué gravitó también el encuentro con Quinquela, si vos lo pones así como tan en primer plano, es como que uno espera que eso después tiene su respuesta al final. Claro. O sea, siempre también otra cuestión que yo por ahí no la mencioné, pero que algunos autores mencionan, es que en el relato se dan relaciones de simetría. O sea, lo que en algún momento se menciona, por ejemplo, al principio, después se vuelve a mencionar o hay una parte que le corresponde a eso que se mencionó al principio. Sí, ¿Se entiende? sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, gracias, profe. No, gracias a vos. Muy bien. Profe, Sí, nosotros vamos a pasar. por supuesto. No sé si le leo lo de hoy o el Y relato primero. contame así sintéticamente lo que analizaron desde la clase anterior y después sí léeme lo de hoy, lo que hicieron ahora. Bueno, a nosotros nos tocó el Teatro Vera y nos basamos en la anécdota de un fantasma que nos contaron, que eh, bueno, nosotros en este caso sí agregamos algunas partes nosotras y otras pusimos lo que nos habían contado como anécdota. Y era que hace muchos años, eh, en una obra de ballet en el teatro, siempre traen como el personaje de ese entonces, de ese momento, muy famoso, digamos, para que la gente pueda conocerlo y demás. Y bueno, en una noche, los técnicos y productores de esa obra querían una fotografía porque era como una, ¿cómo se dice? Celebridad. Sí, una celebridad, pero una tradición del teatro tener la Ah, fotografía claro. con el personaje de ese entonces. Y bueno, cuestión que se acercaron a la protagonista, le pidieron
la foto y al sacar la foto se dieron cuenta que aparece como una figura en transparencia por delante de ellos y nadie se explicaba el por qué. Empezaron a sacar un montón de conclusiones, pero nunca que podía haber sido un fantasma, digamos. Y eso como que quedó muy inconcluso ahí en el momento y con mucho miedo porque nadie sabía, pero nadie tampoco quería decir que era realmente un fantasma. Entonces decidieron guardar esa foto bajo 7 llaves prácticamente y casi nadie la pudo ver, salvo ellos. Y, y bueno, y eso en síntesis. Generó ¿Y, mucho miedo en ese entonces, digamos. y cómo quedó tu logline? Bueno, ahí pusimos que en una noche de verano, luego de una función, el grupo técnico del Teatro Vera se acercó a la bailarina principal para pedirle una foto, sin pensar con lo que se iban a encontrar. Y como sinopsis pusimos, todos los teatros tienen o construyen su propio fantasma. Este es el caso del Teatro Vera, donde tras la última función del año, el grupo técnico del teatro, compuesto por 3 técnicos y un director, deciden cumplir con la tradición de cada año e ir en búsqueda de una fotografía con la bailarina principal. Pero lo que no sabía eran con lo que se iban a encontrar cuando la vieran. Me gusta el cierre, por ahí creo que en el medio hay como detalles que se pueden sacar, como decir que había dos técnicos y un director. El Mm, equipo técnico. O sea, decía equipo técnico ya está, digamos, ya lo que se necesita para la sinopsis ya está, con decir el equipo claro. técnico. Después yo creo que el logline podría ser como más intrigante, podría poner como más énfasis en la foto, que es en realidad lo que queda ahí como interesante el relato. Ujú. ¿Me entendés? Bueno, sí, sí, se entiende. Profe, nosotros no sabíamos si ponerle como que estaba, o sea, que aparezca ya en que había un fantasma, digamos, o dejar con la intriga, como que no queríamos poner mucha información como para dejar entrever, digamos, eso. ¿Cómo se te ocurre que podés hacer referencia a un fantasma sin decir fantasma? Y nosotros, bueno, en el relato lo ponemos como una figura extraña, una figura en transparencia o algo así, como... Y bueno, algo de eso podés usar ahí en el logline. ah, Algo de esos recursos así de... Claro, no necesariamente decir un fantasma, digamos, No, no, como que, no, claro, sí, yo creo que lo menos indicado es decir un fantasma. O sea, porque el claro. fantasma tiene muchas cosas. Primero que al ser algo tan genérico y hasta trillado, como que le quita interés al relato. Uno dice, otra historia de fantasma. En cambio, vos tenés que mostrarlo de una manera de que está esa cuestión medio paranormal ahí, pero tiene su particularidad que es lo que le da interés. ¿Se Está, gracias, entiende? profe. Nosotros le pusimos como alegoría a lo que sería tipo el fantasma. ¿Eso estaría bien? ¿Y cómo se construiría ahí la alegoría en relación a qué, por ejemplo? Em, nosotros tomamos como ejemplo lo de la muerte, que estaba en el PDF, digamos, como Ajá. lo ponían como personaje, digamos, o sea, o cómo lo representaban en realidad. Em, entonces nosotros dijimos, bueno, como la alegoría es algo que no vemos, o algo que no podemos como eh, representar, por decirlo así, elegimos hacer, o sea, poner como la fantasma como una alegoría, digamos. A lo A lo paranormal sería. paranormal, digamos. Claro, porque Sí. símbolo como que no tenemos algo No, 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 claro, que porque es represente. directa la relación, digamos, no, no, es que hay que interpretar mucho, digamos, o sea, uno ya sabe directamente, ve la figura del fantasma, inclusive la representación clásica del fantasma y ya sabe, digamos, o sea, a qué contexto pertenece y a qué está representando. O sea, está bien como alegoría. Bueno, profe, muchas gracias. No, gracias a Gracias. ustedes. ¿Alguien más?
Dani, Profe, disculpa que te silencié, pero hacía mucho ruido tu micrófono. Sí, perdón, no me di cuenta de... ¿Estabas hablando vos? No, pero es el ruido de la casa, digamos. Claro, Pero sí, 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 porque sí, ya como que no la estás escuchando. sí. ¿Quién quería hablar? yo, profe, tenía una duda. Mi grupo hicimos la actividad completa y mientras mirábamos el PDF que usted presentó y que se subió a Class, nos surgió una Sí, duda porque nos acordábamos que usted nos comentaba que el relato que tenemos que hacer en un momento pasa a ser verbo visual. sí. Y nosotros, como estamos medias complicadas con el tema de la información de nuestra anécdota y demás, queríamos preguntar como que si nos podía hacer un pequeño spoiler del tipo de fotos que vamos a necesitar para ver cuáles nos van a servir y cuáles no, y cuáles vamos a tener que pedir, porque como estamos con un No. tema con esto de la anécdota y las fotos, Y vos tenés en cuenta que eso te va a servir sobre todo, digamos, porque son espacios, lugares en donde se va a mover tu personaje. claro. Entonces serían, O bien objetos, elementos, particularmente, digamos, referidos a este museo, con los que va a interactuar ese personaje. claro, claro. Esa era mi duda, profe. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿quién sigue? ¿Qué estaría faltando de los temas? Creo que se... A ver, el de la escuela, el colegio de De la Corrientes. escuela no apareció nadie, sí. Por lo menos hasta ahora no hablaron. Eso no... ¿Por qué? ¿Es porque nadie está trabajando con ese tema o porque no hay información? Me gustaría que me cuenten un poco cómo va eso. No terminamos, dice. Y bueno, pero contanos un poquito, Corina, así lo que avanzaron, entonces por ahí te podemos aportar algo para... Hola, buen día. Hola. Em, bueno, nosotros cuando hicimos el trabajo, hay momentos donde sí mis compañeros pudieron estar y hay otros momentos donde una compañera de otro grupo y yo estuvimos de representantes. Ajá. Hay un profesor que se llama Marcelo Quintana, que es el mismo que entrevistó, y lo que pasó es que él nos contaba su experiencia como profesor de geografía. Em, lo que él había hecho era, con sus 23 años, iniciar una clase a su primer grupo de alumnos. El primer día de su clase, lo que había pasado era que él estaba dando tranquilamente la clase y va pasando la rectora del colegio. Eh, esta rectora entró al salón, primero estaba recorriendo el pasillo y frena de golpe. Después retrocede hacia la puerta donde está el profesor dando clases y le llama aparte y le empieza a retar como 40 minutos, según lo que me explicó. Y 40 minutos, ¿y por qué estás dando clase vos si sos re joven? Esa era eso era lo que ella tenía en su mente. Ujú. Y entonces el profesor no podía hablar porque ella no le dejaba hablar. Y, y bueno, lo que había comentado es que, señora, yo soy profesor. Y ahí la señora, la rectora, no sabía en dónde meterse, se quedó callada y se fue. Ese era el relato. Y es en tercera persona porque lo viví yo en la forma que él me estaba contando, el profesor me estaba contando, pero era también como visualizar eh, en ese momento, porque justamente el salón donde estábamos era el salón de clases que él había iniciado hace mucho tiempo atrás. Bien. ¿Y qué le agregarías a tu relato como para darle más forma?
A mí se me ¿Cómo ocurren unas sería eso? cosas, pero que, claro, pero vos tenés algo, cuánto cuando vos lo escribiste, cuando ustedes lo escribieron, cuánto espacio, vamos a decir, o en cuántas líneas contaste eso, más o menos? ¿Y en cuántas líneas? Es No quiero, bastante digamos, que cuentes, extenso, sino, ¿sabes lo digamos. que yo digo? O sea, lo que yo te quiero decir es como que me da la sensación como que es muy cortito, tiene carácter de una anécdota cortita, sí. Ujú, No llega a ser todavía un Y es más relato. una anécdota, eso es. Claro, es una anécdota, o sea, está todavía la anécdota que dio inicio, que está bien, digamos, que eso es lo que nosotros pedíamos, una anécdota que dé inicio o le dé motivo a lo que nosotros vamos a conformar como un relato, pero todavía no tiene forma de relato. O sea, no ujú. se ve lo que se dice el arco narrativo, está todo, te diría que así de la manera que vos lo contaste, parece más la sinopsis, Ujú. ¿entendés? Entonces yo te pregunto, teniendo en cuenta, digamos, que el pedido sería el de ampliar esto, el de darle desarrollo, ¿qué aspectos te parece, digamos, que podrías tomar como para empezar a darle cuerpo a esto? Colocar un sitio, digamos, em, un lugar, definir un lugar específico. Ujú. Por ejemplo, en el aula de la escuela regional o algo así. A mí me interesa mucho, En la ciudad. particularmente, saber cómo es ese aula. Saber cómo qué. ¿Cómo es ese aula? Ah, bien. Que me cuentes, digamos, o sea, qué hay, qué sensaciones genera estar ahí. Ujú, Pues entonces yo me puedo poner, digamos, o sea, tratar de empatizar de alguna manera con la sensación del profesor o del ajá, que vos quieras, digamos, acentuar, porque vos por ahí querés contar qué le generaba el aula a los alumnos o qué le generaba, o sea, yo creo que hay mucho contenido de sensaciones con respecto a ese profesor dando su primer clase encima en ese colegio, digamos, porque no es lo mismo, ¿viste? Es dar clase, qué sé yo, en un grupito chico, no sé, un saloncito así, quedar ahí en ese colegio con tanta tradición y que aparte que es imponente desde lo edilicio, ajá, tal cual. ¿entendés? O sea, todas esas cosas tienen que aparecer en tu relato para darle color, para que realmente, digamos, vos tengas insumo para, para que esto después se pueda, digamos, primero desarrollar como relato y después como anticipábamos, pasar a una versión visual, llevarlo Ujú, esto a imágenes. ok. Bueno, y con respecto a lo otro, al análisis anterior donde hablábamos de estereotipos, de arquetipos, etcétera, ¿pudieron ver algo? Sí, nos dividimos el trabajo para poder em, agilizar con el tiempo. A eso se encargó mi compañera Rocío, pero no sé si está conectada ahora. Igual puedo leer. Bueno, Em, Como verán, tenemos problemas de grupo. No mm, siempre están conectados mis compañeros. sí, me di cuenta. Ese es el tema. ¿Y cómo hacen para hacer los trabajos en grupo? ¿Se juntan para hacer los trabajos en grupo o hace una y después las otras dicen, sí, está bien, me gusta lo que hiciste y ahí quedó todo? Y una combinación, profe. Eso se llama no querer mandar al frente a los demás. No, no, en serio, es una combinación. Ayer, por ejemplo, se pusieron las pilas y hicimos todo juntos. Pero en otras es, está difícil. Por eso una combinación. Ahí está. Bueno, está. Mm, Contame eso como para cerrar tu idea. Bueno, ahí estoy buscando Museo de Medio. Con respecto a la sinopsis, ¿sería? ¿O a qué, Sí, profe? sí, en lo anterior te había preguntado yo, ¿viste lo que entregaron hoy a la mañana o Los anoche? No sé cuándo lo arquetipos, entregaron. eso.
Sí, 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 Ajá, sí, eh, ayer a la noche. bueno, Sí. Bueno, ahí nosotros lo que hablamos fue sobre la imagen, la fotografía, no sé si recuerdan, a comienzos de la clase, que habíamos sí, encontrado una fotografía en la sala de artística. sí. Bueno, no sé si quieren que comparta pantalla, bueno, no importa. No hace falta contar, nomás así con tus palabras, como para tener una idea general de lo que estuvieron analizando y demás. Ujú. Bueno, en esa foto se transmite el compañerismo en un curso. Em, Dice, entrevistado al relato porque le pareció importante como anécdota e historia. Nosotros llegamos a conocer al preceptor que sale en la foto y encontramos, bueno, los posibles 3 actos serían eh, que los alumnos de cuarto año de artes visuales regresan de un viaje educativo, que eso es una de las tantas salidas que acostumbran a hacer, y se reúnen en conjunto. El desarrollo sería, junto con el preceptor de la escuela, Eduardo Colec, los alumnos posan en uno de los cursos de la escuela para una fotografía grupal y rememorarlo en el futuro. El desenlace sería, años después, la foto es apreciada por la escuela, ya que en ella no solo es apreciada por los alumnos, sino también da el significado de unidad de grupo, responsabilidad y camaradería. Se puede observar una sonrisa en la cara de cada uno y un momento único e inolvidable. Alegorías. Se presenta entre la unión de personajes como una muestra de compañerismo y unidad. A la foto se la puede pensar como una lección o una enseñanza y de cómo luce la amistad entre compañeros. Mm, Dice, la situación es plasmada en la fotografía, se la podría pensar como una sola, que ayudan a que se comprenda y se sienta más profunda la historia dentro de la fotografía y la unión que se transmite en esta. Bien. Eso es de alegoría. Bueno, ¿pudieron hacer el logline? No, No, no todavía. llegaron. Bueno, yo creo que hay mucho material para trabajar. Ujú. Sí, Ten en hay una cuenta cantidad de esas fotografías que observaciones que vayan repasando las clases que vimos, la anterior y esta, Ujú, y a partir de eso, eh, fíjense, nosotros lo estamos trabajando por separado, pero después ustedes en el momento de darle forma al relato, si bien hicieron ya un primer intento, pero darle como una forma más definitiva, se van a dar cuenta que todo eso va a venir de esas partecitas que fueron armando así en forma individual. Entonces, por eso es ujú, importante ir haciendo los pasitos, ir definiendo cada cosa, para que después todo eso sea un insumo para darle la forma final al relato. ¿Sí? sí, Muy bien, Corina, gracias. de nada, a ustedes. ¿Alguien más que quiera comentar? Y después tenemos un notición. Que Paula ya les tiró. Sí, spoileó, Le spoileó. spoileó, sí. Por ahí preguntaban, preguntaban lo que alcancé a ver en el chat, si podía ser la entrevista. O sea, la entrevista puede ser un insumo que les puede llegar a servir después para, en el trabajo de tipografía puntualmente, que era algo que estábamos conversando hoy. Pero como relato, no, digamos, o sea, no presentarlo eso como que la entrevista es el relato, porque la entrevista en sí no tiene forma de relato. No, claro. Es un insumo para. Sí, que Es después un puede aparecer insumo. como otra forma textual, qué sé yo, se Sí. puede reutilizar, o sea, no es descartable completamente, pero para este fin, lo que estamos trabajando ahora, no puede ser tomado como producto eso.
Bueno, ahí si querés, Dani, le podés empezar con comentar lo Bueno, de la clase que viene, que es lo que están bueno, mencionando. bueno, ahí Camila tiene un poco de razón, siempre y cuando no tengan que rendir alguna materia. La clase que viene no hay clases porque hay mesa de examen. Nosotros tenemos mesa de examen. Eh, lo que va a suceder es que les vamos a dejar material en el classroom, ya sea material, o sea, va a ser material de lectura, va a ser algún trabajito seguramente para seguir desarrollando, porque si no van a pasar muchos días, que serían semanas, sin tener contacto, porque a la siguiente semana, vamos por parte, o sea, la semana que viene es 21, ¿sí? 21 no hay clases. 28, nosotros, sí, muchas noticias. El 28 van a tener el parcial, ya no mueran. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que íbamos a tener un parcial? Bueno, les contamos un poquito a ver cómo va a ser el parcial. Va a ser en grupo, ¿sí? Oral, donde van a tener que participar todos los integrantes. Sí, respiren, tranquilos, no pasa nada. Otra vez, es oral, sí. Oral, sí. Con camarita. Con cámara encendida, sí. Tartamudo. No tengo cámara, bueno. Bueno, entonces, van a participar todos los integrantes del grupo. Todo esto lo vamos a dejar por escrito, ¿sí? Va a tener una representación visual como si fuese un esquema, ¿sí? Ustedes habían trabajado ya un esquema visual. Con el contenido que tiene que tener es todo lo dado hasta ahora, ¿sí? Sí, ese día justo le va a pasar de todo, la cámara, internet y demás. Se pueden enfermar también, sí. Va a salir el indio enterrado, eso también. Va a revivir. Bueno, entonces va a tener un carácter de esquema. Ahí van a tener que volcar el contenido, ¿sí? que vimos hasta el momento. Nosotros igual le vamos a dejar un punteadito de temas. Bueno, para todo esto tienen unas 2 semanas, ¿sí? Uno de los insumos para esto, bueno, todo el insumo que les fuimos dando, pero otro es el que fue trabajando ya, los grupos que fueron trabajando sobre su diario de reflexión. Sí, bueno, eso les va a servir como apoyo, ¿sí? Para crear este material que tienen que producir. Fundamental es que se vea, se refleje la participación de cada integrante del grupo, ¿sí? De esa manera nosotros podemos visualizar el trabajo individual, ¿sí? Y grupal. Bueno, vamos a habilitar un Padlet donde van a ver una columna por cada comisión. Ahí van a poder ir subiendo los trabajos. ¿Cuántos esquemas? Uno solo. Me está pensando agarrar un ataque. Bueno, no quiero leer porque me distraigo. Bueno, ahí van a ir subiendo los trabajos en el Padlet. El día del parcial, cada encargado de la comisión va a estar con su comisión, ¿sí? Y van a estar todos conectados, toda la comisión conectada, y van a escuchar a sus compañeros, ¿sí? Esto es fundamental también para que puedan ir, es una instancia más, como hablábamos hoy con los chicos, es una instancia más de aprendizaje para ustedes, así que tómenlo como eso, como una instancia más de aprendizaje. Todos los temas que vimos hasta ahora, sí. No sé qué más me faltó ¿Qué es un decir. esquema? Dice. Se ¿Qué me es un cortó el esquema? audio un ratito, pero ya veo que ya le están diciendo la otra parte de la película. Y bueno,
Sí. Bueno, y van a tener 2 semanitas para trabajar en eso, así que ya pueden ir como masticando. Esquemeando, ya pueden ir Esquem- Está bueno esquemeando. que le diga semanita, Sí, trabajito, todo así chiquitito, cosa Parcialito, de claro. esquemita. esquemita, con palabritas que se interconectan y se hacen amiguitas para Se hacen crear nuevos amiguitas conceptitos. y van a jugar juntas. Sí, y vamos a ser Yupi. todos felices. Exactamente. Bueno, me imagino, Eh, no sé si ya le Es un dijeron ya parcial que cariñosito, un parcial sí, 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 cariñosito. sí, es lo un que me falta, parcialito sí, que es para ver si son libres como el viento o si son unos chicos que pueden promocionar así para hacer más Una felices aún. promocioncita. Una promocioncita. Entonces, ay Dios. Eh, como profe dice, malos, ¿cómo que malos? Somos unos bueno, peor es que me te da diga, más bueno, miedo. ¿saben qué? Tienen un parcial. Ya sacan una hoja y me dicen todo lo que Sí, aprendieron en este cuatrimestre. El que le va bien, bueno, el que le va mal, guillotina, chau. Nos vemos en el exacto, 22. Nos vemos en el 22. exacto. Esos son Eh, malos, nosotros somos sí, buenos. Mejor la guillotina, dice Luciana, ¿por qué bueno. no? Bueno, lo otro que también, lo de los trabajos, eso me estaba olvidando de decirle. Ahora que dijo Pablo me acordé. Tienen Ajá, que, faltaba otra parte de la guillotina, ahí sí nos van a sí, matar todavía. ahí sí. Eh, sí. Bueno, tienen que ponerse al día con los trabajos, ¿sí? Los que no entregaron hasta o tienen trabajos atrasados, es el momento de ponerse al día para poder rendir el parcial, ¿sí? Son 2 condiciones. Van a tener que ponerse al día con los trabajos y rendir el parcial. Esas son las 2 condiciones que van a tener hasta el momento para poder seguir en juego. O sea, dos 2, trabajos. Dos 2 porque trabajos. sí, O sea, vamos a suponer que los últimos dos o uno de los últimos dos no entregaron, esos son los que tienen posibilidades. Aquel sí. que entregó uno allá en marzo y después no entregó más nada, creo que ya no está, digamos, o sea, no. Hago la aclaración igual, pero ya no, creo que no está. Uh-huh. De todas las clases, es de todos los temas, ¿sí? Que se fueron dando. Sí, también ustedes tienen que ir, como Profe, decía, sí, profe, sí. en mi grupo somos 2 y a veces 3 las que hacemos las cosas. ¿Cómo eso que todo tres? Y quería saber cómo iba a ser el tema porque últimamente nosotros habíamos hecho los últimos 4 trabajos nosotras nomás. ¿A Uh-huh. dos? ¿Entre ¿Eh? dos? ¿Entre dos? Los últimos 2 los habíamos hecho entre 2 y los anteriores sí lo hicimos entre 3 y los otros lo habíamos hecho con el grupo, pero fue allá, ¿En marzo? sí, más Más o o menos. menos. Eh, y bueno, yo creo que el parcial es una buena oportunidad para definir eso. El que ese día está son los que van a seguir, los que van a exponer, y el que no está, nos vemos en el 22. Uh-huh. ¿Es así? Sí. ¿Se Bueno, entiende eso? ¿Se entiende? O sí, sea, bien. Profe, ¿y sí, si mis igual compañeros no se nos, conectan? Y tendrán nosotros que en dar, en los comentarios de los trabajos, Uh-huh. aclaramos los que ajá, está hicieron y bien. los que no Sí, sí, hicieron. sí. Sí, está Bueno, Bien. bien por eso ahí. es otro tema, que a la hora de registrar nosotros también nos fijamos cuáles son los nombres que aparecen en los trabajos prácticos, o sea, en el registro de cada profe está también eso. Sí, sí. Eh, Ustedes entregan como grupo, pero en cada trabajo tienen, o sea, algunos no escribieron en cada trabajo todos los integrantes, damos por sentado que fueron todos. Pero si trabajaron 2, en el trabajo consignen quiénes son los nombres de las personas que están activas. Ah, Exacto. bueno, Claro. Lina, hola. No prendí la cámara hoy, pero estoy. Hola, Lina. Les juro que voy a apagar Spotify y hacemos la radio. Y para el parcial le entrarían todos los temas. Todos los temas, sí. Sí, Sí, sí. sumado a los comentarios de Paula.
También entran. También entran. Todo lo que soñó Paula. Claro, todo No lo lo que yo soñé. digo, los juegos y todo eso también. No, Sí. mentira. Los chistes No, mentira, también. eso no. Los chistes feos que hizo. Eso en un esquema aparte. Sí, ese es como un capítulo aparte, una cursada aparte. Eso Claro, tiene que claro, hacer un claro. meme. Claro, bueno, pero eso data de que están cursando realmente, digamos, ¿entendés? Porque si no, el chiste interno no lo van a entender. Claro, es una referencia. Claro, Sí, Profe, y en los la que ponen parte, la compu y apagan todo, no, exacto. después no van a saber ni quién soy. Recuperatorio, no hay recuperatorio. No, ¿qué recuperatorio? No conozco esa palabra. ¿Recu qué? No, no. Tienen que poner toda la carne al asador ese día. Güey. profe, Y... ¿eh? en la parte de imagen y fotografía, digamos, la parte de ángulos y, y planos, digamos, ponemos por ahí, podemos agregar como ejemplos de las imágenes que nosotros hicimos, del teatro y demás. En el esquema, digamos, agregar como ejemplo, digamos, la imagen, ¿o no? De lo que fueron, de los registros. Claro, o sea, no poner como el registro en sí, sino como hacer referencia a las imágenes que nosotros sacamos, digamos, como a modo de ejemplo, digamos, poner esas imágenes. Sí, yo creo que sí, no hay problema. Ah, Sí, buenísimo. Gracias. Que no no hay pierda el problema. carácter de esquema. Que no pierda el Claro, carácter de esquema, digamos, de que uno tiene que ver una totalidad y después, bueno, puede ir también buscando las partes, pero siempre eh, es una síntesis, una referencia que se va a complementar con lo que ustedes están diciendo. O sea, prohibido número uno, estar leyendo lo que está ahí, digamos, lo que están proyectando. Eso no se hace, digamos, eso es prohibido. Tampoco es muy extenso, sí, o sea, no tendrían que aparecer columnas de texto ni nada parecido. Tendrían que prevalecer los gráficos, los conceptos, como si estuviesen, como si hubiesen recortado papelitos con conceptos y después los unen, le dan un sentido. Y bueno, y si consideran utilizar otro tipo de recurso como fotografías o algo similar, lo hacen. además van a tener un tiempo determinado para exponer, ¿sí? Por Y eso sí, también tiene, ahí está preguntando sí, por el tiempo. Profe, eso justamente estaba ajá, por preguntar. sí, Todos ese día vamos a hacer el parcial, ponele. Todos los grupos van a pasar. Sí, 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 sí. yo les recomiendo que hagan un ensayito, siguiendo la línea de los diminutivos, un Profe, un ensayito estimativo de y tiempo. claro, sí, sí, alrededor de 10 minutos, o sea, 10 minutos y como un plus 5 minutos, ponerle 3 minutos, Sí, no más que eso, Ah, no más que eso ah, porque son así muchos sabemos y cuánto también, tiene que haber. claro, y también es sí. una cuestión de evaluación, no solamente de tiempo, sino el tener la capacidad de ser sintético, de poder explicar media cursada en un tiempo determinado, es todo Sí, una Un aptitud, desafío. exactamente sí. también. Profe, ¿usted no va a hacer preguntas? Y depende de la exposición que hayan, Y sí, o depende sea, de la exposición que hagan. si está todo Sí, claro, creo que no hay nada No para hace preguntar. falta. Ahora sí, uno tiene que preguntar es porque no se entendió lo que dijeron. ujú, Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, no hay profe, problema. nosotros vamos a elegir como un tema y de ahí vamos a exponer o cómo es. Nosotros le No, vamos a no, dar como sí. una serie de, o sea, los temas ustedes ya lo conocen porque son los temas que estuvimos dando, pero nosotros le vamos a dar una serie de contenidos mínimos que son lo que ustedes tienen que incluir sí o sí, y a partir de ahí ustedes pueden ampliar. Sí. Además, también va a depender en algunos casos, por ejemplo, la compañera que estaba diciendo que son dos alumnas, a diferencia de que sean cinco en el grupo, o sea, van a tener mayor tiempo, 5 minutos cada una, por ejemplo, para hablar, y en el caso en el que sean los cinco integrantes del grupo van a tener 2 minutos cada uno, así que tiene que ser, por eso está bueno que ensayen, como dice Javi, que ensayen antes, así se van controlando los tiempos.
¿Qué todos Profe, los también temas se del podría año? Si no decir, pasó un año. Un cuatrimestre. Sí, 2 Y en meses. realidad 2 meses. Profe, Sí, también, ay, perdón. no, te no, no, escucho. habla. El punteado de temas que sí o sí hay que tener, ¿lo pueden subir dentro de esta semana? Dentro de este día también, si es posible. De este Sí, día, sí, 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 sí. exactamente. Sí, sí, Gracias. sí. Profe, también se podría decir que podemos dividirnos los temas para estudiar o todos tenemos que saber todo. No, organícense, digamos, para exponer, digamos, eso es parte de la organización. Ok, En Claro. realidad, ustedes se dan cuenta que el hacer un esquema les va a permitir justamente que todos sepan que eso no esté fraccionado, que no es, viste, que leer, estudiarte una monografía que vos decís, vos estudiaste acá hasta este punto, y entonces yo el siguiente párrafo, yo me lavé las Ujú. manos, no sé qué es lo que dice ahí, porque ese ya era mi compañero. ¿Entendés? O sea, cuando Exacto. vos armás todo, ya sabés, digamos, tenés idea global de todo, o sea, sabés algo más, de manera más puntual, pero en general todos lo saben. Claro. Ahí preguntaban si son 5 y se presentan 2. Los que no se presenten al parcial, ya lo Nos vemos, dijimos. muchachos. Ajá, nos vemos en Un gusto. Reyes. Ha sido un Sí, gusto. sí. Profe, yo tengo una pregunta. En caso, porque por ahí, tipo, fuera de joda, pasa, por ejemplo, una vez en parcial de morfología, me acuerdo que a la hora de entregar, tipo, yo a mí se me cortó toda la luz y yo obviamente me desespero todo. Em, en caso de que, supóngase que, no sé, hay una retormenta o una cosa así, cualquier cosa, se le corte la luz o no tenga cámara, porque bueno, pasa. Y bueno, por ejemplo, en mi grupo siempre participamos todos, siempre nos juntamos, tipo, todos hacen todo. Así como que, no sé, como que no estaría bueno que como que desaprueben Eh, por eso. En En caso ese que, caso, en caso que suceda algo así, por supuesto que alguien del grupo nos va a avisar y se reprograma para más tarde o para cuando vuelva ¿Sí? la luz o cuando vuelva internet o lo que sea. Y en el caso que, bueno, que no suceda nada de eso, que pase toda la mañana y no pase eso de que vuelva la luz, ni internet, ni nada, bueno, ahí vemos cómo solucionamos. Pero ujú. sí, se supone que sí, que van a haber casos particulares, pero siempre y cuando lo informen, no el viernes, ay, ¿sabe qué? A mí se me cortó la luz ayer, o sea, no, en el mismo día uno de los compañeros avisa y lo solucionamos, ¿sí? Ok, gracias. No, pues nada. Bueno, Hola, quedaron profe. mudos. Hola. Hola, profe. ¿Sí? ¿Está Cintia por ahí? No sé. Alguien quería preguntar algo por eso. Sí. Sí, está Cintia por acá. Ah, bueno, Hola, ahí, profe. ahí. Lo que pasa es que una compañera de mi grupo le escribió por el chat privado, dice que sí puede hablar con usted, no sé si le puede responder, por favor. Pasa que no puede hablar ella. ¿Conmigo particularmente o con quién? Con Cintia. Ah, Sí, con con la profe Cintia. Cintia. Ah, bueno, bueno. ¿Quién A va a ver, exponer para. primero? Por comisión, bueno, por comisión nos vamos o sea, cada Sí, comisión se va a ahí el profe, organizar. claro, ahí el profe de cada comisión va a definir, digamos, si quiere llamar por lista, si hay alguno que dice, ay, este me gustó para empezar, y ahí empezamos. Claro, de todas maneras van a hablar todos, así que Ese. Dani, ¿vos me podés abrir una sí, sesión privada? sí, para. Mm, Y ahí entra eh, quien quiera entrar. bueno, ¿qué más? ¿Qué otra duda? Bueno, y después, bueno, la materialización, la manera en que ustedes lo quieran mostrar, ya queda a criterio de ustedes. ¿Está, Cintia, pudiste? No, no me apareció, che. Ah,
A ver ahí. Ahora sí, bueno, ahí está la Ok. sesión para quienes me pidieron. Únanse, me voy, chau. Chao. Sí, puede ser tipo Geniali, Profe, puede ser tipo Prezi. aparece para que nos asignen la sesión, no para que nos podamos Ah, unir. bueno, ¿quiénes son? Bueno, espera Yo que le necesito pongo. hablar, por favor, con la profe. ¿Cómo es tu nombre? Luz, Penis y Penisi. Luz. Bueno, todo claro entonces. La utilización, no puntualmente lo del edificio, o sea, no la información del edificio, sino en todo caso los conceptos, o sea, tengan en cuenta, digamos, que el tema del edificio es como una excusa para desarrollar otros conceptos, o sea, lo que nos interesa a nosotros son los otros conceptos. No se Profe, ¿el nos, parcial comienza a 8:30 o a las sí, 8? y 8:30. Ok. Profe, o sea, tendríamos que hacer los esquemas basados también como en el diario de reflexión que fuimos haciendo. Sí, que eso te va a ayudar muchísimo. Ah, bien, bien, entiendo. Profe, si tenemos un Sí. trabajo que rehacer, porque la profesora nos punteó algo, lo hacemos o sea, dejamos sin efecto el anterior o lo subimos como comentario nomás. No anulen el anterior. No sé si cuando ustedes anulan la entrega se borra eso, o sea, lo ideal es que no se borre. Si No, no, creo que no se borra, lo podemos borrar nosotros si queremos. bueno, no lo borren, o sea, si lo pueden agregar, adjuntar como parte de la misma entrega agregan nomás que es una corrección, aclaran que es una corrección o un rehecho, lo hacen así, pero que quede Ajá, también lo anterior como para ver, digamos, qué es cuál es el cambio que hicieron. ajá. Pero Lo que sí va a quedaría, aparecer como fuera de término, profe. Sí, 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 va a eso aparecer está. como fuera de término, y Ah, bueno, pero la primera entrega ya estuvo registrada, así que esa es la que cuenta con respecto a si está en término. bueno. Sí. Claro, sí, o sea, paralelamente con cuando empezamos a trabajar con el tema de los museos, de los edificios, fuimos desarrollando contenidos teóricos. Esos contenidos teóricos son los que tienen que estar en el esquema, no lo referido específicamente al edificio. Y el esquema lo hacemos para tenerlo el día del parcial y ese día solo exponemos, sí, o sea, tiene que estar preparado eso, colgado, para el día del parcial, lo exponen. Bueno, voy a parar de grabar. Yo creo que hasta acá ya se Ah, güey, todo se quedó grabado. quedó grabado, sí. ¿Quién escucha eso? Y no